¿Tarde? Vale, ya. Es que yo no vine, estoy Te gusta darle, tío. O sea, qué manera de gastar saliva. de gastar saliva. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Carlos. Por fin es viernes. Se nos ha pasado la semana volando y nos queda poco tiempo porque, por un lado, en principio nos quedan 4 horas, pero hoy terminamos a las 7 porque además hemos tenido algún problema técnico y empezamos tarde. Entonces, aún así... Lo de las 7. O sea, esa no es la actitud, Eduardo. Esa no es la actitud, por favor. Pues si no estoy aplaudiendo yo, está aplaudiendo mi mujer. Entonces tú, y la Me mía, ha puesto muchas pegas. y la mía. Bueno, hoy vamos a ver muy por encima conceptos básicos de inteligencia artificial, ¿vale? Porque estamos todo el mundo hablando de inteligencia artificial y ¿cuántos de aquí saben decirme, por ejemplo, qué es Machine Learning? Machine Learning. Algoritmos de aprendizaje profundo que se van retroalimentando y Vale. ¿Cuál es la diferencia entre una inteligencia artificial generativa y una inteligencia artificial general? Ahí ya empezamos a... Pues la diferencia que hay entre un creativo y yo. Bueno, No me considero nada creativo. bueno, y tú eres un generalista. Cuando veo a gente que hace maravillas con las cosas, Y tú eres un generalista, Eduardo. yo le hago la ola. Bueno, lo que son las redes neuronales aplicadas a inteligencia artificial, bueno, no me voy a... No es un examen, es simplemente para para bajar nivel de demostrarnos, no, para autodemostrarnos, pues que todos hablamos mucho de inteligencia artificial, pero hay que ponerlo todo, yo soy de ponerle todo en su cajita, en su orden, ¿no? Y luego pues veremos pues, algunas aplicaciones que muchas de las cosas ya las hemos visto en clase, ¿vale? De aplicaciones a procesos. Luego estaremos un buen rato también con el señor Fernando, ¿vale? Y con Manuel, los que estáis en el aula con Manuel. Y no me voy a demorar más. Lo dicho, vamos a ver conceptos básicos de inteligencia artificial y machine learning y de inteligencia artificial aplicada a marketing y ventas. Como siempre, si tenéis alguna pregunta, y esta es una materia que no es sencilla, ¿eh? Si os parecía dura todo lo que hemos hablado de datos, del funnel, del ciclo de vida del cliente, todas estas cosas, esto tampoco es sencillo, ¿vale? Porque daros cuenta que estamos hablando de máquinas que simulan el comportamiento de las personas, ¿vale? ¿Y cómo se hace eso? Complicado, ¿vale? Pero vamos a intentarlo, ¿vale? Primero, la inteligencia artificial, creo que no os descubro nada si decimos que no es un concepto nuevo. Es un concepto que desde los años 50 se lleva manejando. Los primeros uno de los primeros puntos de referencia fueron 5 investigadores que lo mencionaron en ese evento, en el Dartmouth Summer Research Conference on Artificial Intelligence, y estamos hablando de, si no me equivoco, 60 y tantos años, ¿no? Sí. 65 años, más o menos, 60 años, 70 años. Con lo cual, la inteligencia artificial no es nuevo. El concepto de inteligencia artificial no es nuevo. Luego ha ido incorporándose de distintas maneras a distintos procesos, pero ha sido alrededor del año 21-22 cuando ha tenido una explosión mayor. Ahora estamos hablando de generadores de texto, de imagen, de audio, de vídeo, de los estudios de sesgos, de la regulación, si hay que regular o no hay que regular la inteligencia artificial, la secuenciación genética, que también se aplica a inteligencia artificial, y de un montón de aplicaciones que tiene la inteligencia artificial en muchísimos terrenos a fecha de hoy. Entonces, ¿qué ha pasado o qué es lo que ha ocurrido? O mejor dicho, se ha evolucionado mucho desde esos hace 60 años, pero digamos que el acelerón se ha producido en los últimos años. ¿A qué nos referimos con inteligencia artificial? Pues lo que estamos diciendo es aquella tecnología
que hace que las máquinas no simulen, ¿no? Pero que el comportamiento sea parecido al de un humano en lo referente a, por ejemplo, entender cuando hablamos, que haya un cierto grado de comprensión, cuando hablamos o cuando escribimos, que sea capaz de tomar decisiones y que sea capaz de resolver problemas. Todas estas cosas es capaz de hacerla la inteligencia artificial, lo cual no quiere decir que sea autónoma ni que tenga vida propia la inteligencia artificial, ¿vale? No estamos en ese punto, aunque pueda parecer y nos puede parecer muy espectacular lo que hacen determinadas herramientas o determinadas aplicaciones, no estamos en ese punto de que la inteligencia artificial marche por sí sola. Nos queda mucho, ¿vale? Es como un avión que está despegando, pues estamos en la pista de despegue ahora mismo. Como decía vuestro compañero, tu nombre, Ezequiel, perdona. Como decía Ezequiel, la inteligencia artificial funciona en base a una serie de reglas especiales o de condiciones que llamamos algoritmos y que ayudan a las máquinas a aprender de la información que reciben. Acordaos de esto que hemos hablado el otro día en clase, de la diferencia entre dato, información y conocimiento, ¿vale? Esta información ayuda a las máquinas a traducir, a aprender y a transformarlo en cierto conocimiento. Ups. Importante, y para aplicación, una concepción, mejor dicho, de la inteligencia artificial más pegada a los datos, que desde la perspectiva de la empresa o del negocio, si me apuráis, es más cercana. La inteligencia artificial desde la perspectiva de los datos, ¿no? La inteligencia artificial sería un conjunto de tecnologías que permiten a las computadoras aprender en base a la experiencia. Esto es importante porque, insisto, la inteligencia artificial no es un cerebro como... Aunque ahora mismo pueda asemejar el funcionamiento, pero no es un cerebro, o sea, hay redes neuronales, pero sobre todo con lo que trabajas en base a los datos, la información y a la experiencia, ¿vale? Que es capaz de ajustarse a nueva información y realizar a partir de ahí, tomar acción o realizar tareas a partir de grandes cantidades de datos. Aquí lo que importa es el volumen de datos y la capacidad de procesar esos datos. Tanto es así que, desde esa perspectiva, yo sí que diría que la inteligencia artificial claramente ha podido superar al ser humano en la capacidad de procesamiento y la rapidez con que procesa esa información. Otra cosa es el output, otra cosa es lo que sale de ahí. Pero la inteligencia artificial evidentemente es mucho más rápida procesando ahora mismo información y datos que el ser humano, ¿vale? Lo cual, insisto, no quiere decir que tenga vida propia, ¿vale? Gracias a esto y a las redes neuronales que pueden, y ahora explicaremos qué son las redes neuronales, se pueden identificar patrones de comportamiento, patrones de datos que, como digo, a simple vista o con una observación directa, mejor dicho, del ser humano, no seríamos capaces de identificar. Dime, Carlos. Digamos, la inteligencia artificial es igual que el Internet y cada empresa coge su parte y la mejora. Por ejemplo, yo entiendo que Internet está ahí. Y está el Chrome, está el de Opera o el que sea, y saca la información como quiere. Pero toda la información está en Internet. La inteligencia artificial está ahí y cada ChatGPT es uno, Gemini es otro. Sí, de alguna manera sí, son modelos distintos. Cada uno ha creado su propio... Vamos por partes. Hay modelos, como puede ser el de ChatGPT, ¿vale? El de OpenAI, que trabajan con unos determinados, o sea, trabajan su algoritmo de una determinada manera. Está el de Gemini, que trabaja de otra manera, etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista, sí que hay una diferenciación, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que la base de información es, desde mi punto de vista, la misma. La misma con ciertos matices. Porque cada vez que nosotros la utilizamos, también la estamos alimentando. Es decir, cada vez que subimos un documento, le damos información o incluso hablamos y estás captando esa conversación, le estás dando una información propia a ese sistema. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú
vas añadiendo información, el sesgo entre esos sistemas se reduce, porque son grandes bloques de información que en realidad es el mismo, que es el conocimiento compartido entre todas las personas. ¿Me entendéis? Entonces, la base, desde mi punto de vista, es la misma. Lo que es diferente es la manera de cómo se trabajan esos algoritmos por detrás para que te genere distintos resultados. Y estamos hablando, sobre todo, ahora mismo estamos hablando de inteligencia artificial generativa, ¿vale? Que ahora explicaremos la diferencia o dónde se encuadra dentro de las distintas inteligencias que hay. ¿Me seguís hasta ahora? Sí. ¿Vale? Fernando, si me quieres matizar, porque esto para mí, bueno, para mí y para todo el mundo. Por ahora todo muy bien. Yo lo dije el otro día, te puedes encontrar dando una formación a alguien que es un súper experto en no sé qué y te fastidia. No, perdón, no te fastidia. Te aporta otro punto de vista. Vale, joder, me estoy yendo otra vez. Seguimos. ¿Qué es una red neuronal? Aplicado a inteligencia artificial. Os voy a ir soltando algunos conceptos para que cuando este fin de semana estéis tomándose el aperitivo con vuestros amigos, sin venir a cuento, pues podáis hablar, por ejemplo, de redes neuronales. Y pues sabes que ¿sabes? Es un tema de conversación muy para tener el domingo a mediodía. No, muy cuñado esa conversación. Sí, muy cuñado. Una red neuronal es un sistema inspirado en el funcionamiento del cerebro humano, que está diseñado para reconocer esos patrones, y procesar información de manera similar a cómo lo hacemos nosotros, a cómo biológicamente lo hacemos nosotros. Y hay distintas maneras de que esa red neuronal aprenda. Ahora veremos cómo funciona, ¿vale? Este tipo de sistemas computacionales en los que se mezclan distintas ramas de la ciencia, desde la inteligencia computacional, el análisis cognitivo, hay distintas ramas que confluyen en la construcción de estos sistemas. Aquí la diferencia, como decía antes, es que lo hace a una escala y una velocidad muchísimo mayor a la que lo puede hacer un ser humano, ¿vale? Os hago un pequeño inciso. Cuando hablamos de los tokens, cada vez que lanzamos una petición a estos sistemas, hay un consumo, ¿vale? En cierta manera sí que tiene una similitud también con el cerebro, porque hay un consumo físico, tanto de consumo eléctrico como de agua, porque estas peticiones van siempre a unos centros de procesamiento enormes que consumen energía y consumen agua. Agua porque lo que hay son unos sistemas de refrigeración muy grandes que mantienen los ordenadores a la temperatura para que no se quemen. Entonces, sí que hay un consumo parecido al que puede haber en un cuerpo humano, ¿no? en este sentido. Pero aquí lo que diferencia sobre todo a estas redes neuronales, que son la base de la que parten los algoritmos, son estos sistemas, es la velocidad y la escala que tienen. Vale, tipos de inteligencia artificial, y por eso os decía, cuando hablamos de inteligencia artificial no tenemos que confundirlo con una determinada herramienta o con una determinada tecnología concreta. Básicamente hay tres. De hecho, hay gente que hay clasificaciones que la dejan solamente en dos, pero yo prefiero dejarla en tres. Lo que se llaman inteligencias artificiales estrechas, ¿vale? Que son las primeras, que son las que están enfocadas a hacer una determinada tarea, ¿vale? Y que su entrenamiento, como están acotados a una determinada tarea, están acotados a una determinada tarea, su entrenamiento es limitado, porque hacen una determinada función. Por ejemplo, reconocimiento facial o los asistentes virtuales. Luego está la inteligencia artificial general, que busca replicar la inteligencia humana en múltiples áreas, incluyendo la comprensión, el razonamiento y el aprendizaje. No estamos en ese punto, ¿vale? Todavía no estamos en ese punto
de que la inteligencia artificial por sí misma pueda razonar, aunque aparentemente nos pueda dar esa sensación cuando, por ejemplo, recibimos un resultado de ChatGPT, ¿vale? ChatGPT, en realidad, en el fondo lo que está haciendo es ordenar información de manera muy rápida, estructurarla muy bien y devolvértela en un lenguaje que tú eres capaz de entender, pero no te está devolviendo nada nuevo en principio, no te está aportando, sino que él ya tiene esa información, la está ordenando, la está procesando y te la está dando de una manera que para ti es comprensible. Y además te permite modificarla, modificar esa salida de información, te la permite modificar en función de lo que tú necesites. Pero en realidad no te está aportando nada, no está pensando por encima de lo que está haciendo. ¿Me seguís hasta aquí? ¿Vale? Y luego están las superinteligencias artificiales, que tampoco estamos en ese momento, que supera a la inteligencia humana y que en este punto, de alguna manera, sería autónoma. La inteligencia artificial sí que tendría autonomía y, bueno, esto genera una serie de cuestiones éticas, de seguridad, etcétera, etcétera, que ya veremos a ver por dónde van. Aquí mencionar el tema de la regulación, ¿vale? Aquí hay distintas orientaciones, pues por ejemplo en Estados Unidos se apuesta más por la no regulación y en la Unión Europea se apuesta por la regulación, ¿no? Porque, bueno, y en Estados Unidos os diría que hasta hace 2 días había cierta regulación. ¿Por qué? Porque se piensa que la regulación va a limitar el desarrollo. Entonces, aquí tenemos que ver, la sociedad tiene que valorar si permite un desarrollo quizá más lento pero más controlado o un desarrollo más rápido pero menos controlado, ¿vale? Y de ahí se derivan muchas decisiones importantes. Vale. David, sí. Yo quiero añadir una ligera nota del slide anterior. ¿Lo veis cómo sale alguien que te...? He dicho eso solo por... Dale, Fernando. Si puedes ir para atrás. Sí. Respecto al concepto de superinteligencia artificial general, el camino que se está cogiendo ahora es, como sabéis, se están construyendo un montón de inteligencias artificiales estrechas que están especializadas en diferentes tareas. El enfoque que se está dando ahora es tener una inteligencia artificial de entrada que es capaz de entender lo que le estamos pidiendo y de ahí derivar esa tarea a, digamos, un set de diferentes inteligencias artificiales estrechas que son capaces de atacar esa tarea. De hecho, en un nivel muy básico, esto es algo que ChatGPT tiene, por ejemplo. Cuando le pedimos, no estamos solamente trabajando con el LLM de manera directa, primero está procesando lo que le estamos pidiendo y está decidiendo qué herramienta ejecutar para solucionar de la mejor manera eso que el usuario le está pidiendo. Nada, solo era eso. Vale, gracias, Fernando. Vale, tipos de inteligencia según su desarrollo, y ahora lo veréis. Está lo que se llaman las máquinas reactivas o máquinas recreativas, no confundir con las que hay en los bares, ¿vale? Porque disponen de un modelo de pregunta-respuesta, ¿vale? Muy básico. Por ejemplo, pues, o muy básico dentro de lo que cabe, porque tenemos como ejemplo el Deep Blue de IBM, que es la máquina que jugaba al ajedrez, etcétera, etcétera. Respondería más o menos a ese modelo, ¿vale? Toma decisiones, pero en entornos controlados y reacciona a determinadas situaciones, pero no tiene ni memoria ni aprende experiencias. Luego está lo que se llama la máquina de memoria limitada, que sería para mí el punto en el que nos encontramos ahora, que son inteligencia artificial que aprende, que es capaz de procesar datos y en función de eso tomar determinadas decisiones o enrutar determinadas decisiones, pero con ciertos límites respecto a la cantidad de información que utiliza, ¿vale? Puede aprender de datos históricos, usan memoria a corto plazo y con el tiempo van mejorando. Pues, por ejemplo, pues los vehículos autónomos, ChatGPT yo creo que estaría dentro de este grupo, los sistemas de recomendación que, por ejemplo, hay en Netflix o en Spotify. Hay otro tipo de inteligencia artificial que hablaríamos que sería la teoría de la mente, que busca crear
inteligencia artificial que pueda entender y que pueda pensar como lo hacen los humanos, ¿vale? Que es, por ejemplo, estos son modelos conceptuales, pues los robots sociales, ¿no? Que están en desarrollo. Pues este tipo de robot que presenta, por ejemplo, Elon Musk, que se empiezan a parecer, entre comillas, a los seres humanos, pero que luego pues tienen todavía muchas carencias, ¿no? en respecto, porque aquí el punto está en que empiezan a diferenciar emociones y a poder responder casi como si tuvieran emociones, pero no las tienen, evidentemente, ¿vale? Y son asistentes virtuales con empatía. Por poneros un ejemplo, el ejercicio que hizo Ángel el otro día de montar una especie de recepcionista para hacer reservas, ese recepcionista no va a saber reaccionar a determinadas cuestiones más emocionales que tú le puedes proponer, ¿no? O que le puedes poner en determinadas situaciones. No te va a saber reaccionar. Claro, una conversación normal en la que estás pidiendo una reserva, te busca el hueco y tal, perfecto. Pero en cuanto tú te sales, pues, no sé, imagínate que tienes una reacción rara respecto a la máquina se va a bloquear o te va a derivar a otro sitio, porque no sabe tratar tus emociones y por lo tanto tampoco las suyas, ¿no? Y el estado superior de todo esto sería la autoconciencia, es decir, cuando la inteligencia artificial tomaría conciencia de sí misma, ¿no? Evidentemente no estamos en ese punto y estaremos en un punto de, pues eso, casi de ciencia ficción. Claro, que si hablamos de ciencia ficción, si nos llegan a decir cómo estamos hoy, hace unos años, pues también nos parecería que estaría muy lejos, ¿no? Pues con esto pasa un poco lo mismo. Dentro de todo esto está la inteligencia artificial generativa, que es la que realmente ha explotado ahora, es la que realmente ha tenido una explosión de desarrollo fuerte. Que está sobre todo muy focalizada en la capacidad de generar contenido. Por eso, por una serie de condiciones que se están dando, es tan espectacular. ¿Por qué? Porque impacta, por ejemplo, en redes sociales, algo que todos utilizamos, impacta ahora mismo en vídeo, en audio, y se pueden hacer cosas muy llamativas, ¿vale? Desde mi punto de vista, creo que tiene un componente de espectacularidad que está muy bien, pero que se circunscribe sobre todo a generación de textos, a creación de imágenes, incluso a composiciones musicales, como creo que Manuel ha hecho algún ejercicio en su taller, desarrollo de código y desarrollo de productos, ¿no? El proceso de generación está basado en patrones ya aprendidos que, como digo, mantienen cierta coherencia y cierta relevancia y pueden generar múltiples variaciones en función de las instrucciones que tú le des. Tiene también algunas limitaciones. Yo sigo pensando que por mucho que pueda hacer ChatGPT, por mucha capacidad, que tiene mucha, que yo no lo estoy minusvalorando, porque evidentemente es una herramienta útil y todos los modelos parecidos a los de ChatGPT, pero hay una limitación desde mi punto de vista que son los datos. En el momento en que ChatGPT consiga tener toda la información disponible, desde mi punto de vista, su capacidad no de aprendizaje, ¿no? Pero de análisis se va a ir estancando. En el momento en que ya absorbe toda la información, como no es capaz de aportar, desde mi punto de vista, mayor conocimiento, se va a estancar. Tiene sesgos, ¿vale? Como utiliza el conocimiento humano, tiene sesgos. Nosotros, de hecho, como mayoritariamente los que utilizamos ChatGPT tenemos unas determinadas características, ese sesgo lo refleja la información que está gestionando ChatGPT, ¿vale? Luego se van modelando y se está puliendo, ¿no? Pero en principio tiene sesgos heredados del propio ser humano. Necesita una validación humana. Tú no puedes directamente, o no deberías, cualquier resultado que te genere, ya no digo ChatGPT, cualquiera de las herramientas de generación, darlo como resultado válido.
por supuesto, en temas de creación de imágenes, desde mi punto de vista, ocurre eso. Tú le puedes meter muy buen prompt, pero siempre vas a tener que tener una supervisión, ¿no? Entonces, bueno, tiene una serie de limitaciones o de consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Aquí no me voy a parar mucho. La inteligencia artificial generativa, o GenAI, se puede clasificar desde varias perspectivas, ¿no? Por el tipo de aprendizaje, por el tipo de razonamiento. Para mí sería, dentro de las que hemos contado, de los distintos tipos de inteligencia artificial, sería transversal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estaría lo veremos entre los modelos de aprendizaje entre el no supervisado y el semisupervisado. Bueno, voy a pasar a los modelos de aprendizaje. Bueno, vamos a pasar ya de la inteligencia artificial. Vamos a centrarnos en el concepto de Machine Learning. ¿Qué es el Machine Learning? Es lo que permite que las computadoras o los ordenadores o las máquinas aprendan y tomen decisiones por sí mismas. Lo vemos en muchos casos, ¿no? Pues aquí todavía no está muy extendido, pero los coches autónomos, ¿no? Que funcionan en muchos sitios, en San Francisco, en otros, estamos empezando a ver experiencias de coches que son autónomos y que no necesitan del conductor, ¿no? Los chatbots o cuando Netflix o Google nos sugieren contenido. Bueno, hay tres tipos de Machine Learning o maneras de aprendizaje que vamos a ver muy por encima porque yo creo que técnicamente es mucho más, se hace un poquito más complejo. Son el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. Estos son los tres métodos principales por los que la inteligencia artificial va mejorando y optimizando sus resultados. Perdón por el flashazo, pero no había... Vale. El aprendizaje supervisado es como aprender con ejemplos. Es decir, en un grupo de datos, esos datos de alguna manera están etiquetados, ¿vale? Imaginad, pues eso, fotos etiquetadas con gato o perro. Entonces, lo que hace este sistema es que hace comparando esas etiquetas y lo que hace es plantear predicciones y si corresponden con esas etiquetas, arroja un resultado, ¿no? O digamos que tiene una guía que son esas etiquetas o una referencia. Por ejemplo, así es como los coches autónomos aprenden a reconocer por ejemplo, las señales de tráfico. Tiene unos patrones, tiene unas etiquetas y en función de eso aprende. Oye, esto es esto, esto es esto y esto es esto. Es un método, pues como pongo aquí, como cuando un profesor va corrigiendo al estudiante. Ejemplos muy básicos, pues la clasificación de emails, ¿no? O la predicción de precios. Cuando hacéis le ponéis etiquetas a los distintos correos o los clasificáis en carpetas, pues sería un poco este modelo. A diferencia del aprendizaje no supervisado, aquí el sistema, en vez de tener etiquetas, lo que hace es agrupar distintas, o sea, por semejanza, lo que hace es agrupar datos. Y entonces aquí, a través de distintas técnicas, como puede ser el clustering, junta datos parecidos en grupos, ¿no? Y entonces es donde empieza digamos, a categorizar los datos para luego tomar decisiones en función de esos grupos de datos, ¿vale? Es un poco complejo de explicar porque ver cómo se aplica en la práctica no es sencillo, ¿no? Pero pensad, aprendizaje supervisado, la información está categorizada o está etiquetada en origen. Cuando no está etiquetada, lo que se hace es agrupar, ¿vale?, modelos parecidos o grupos parecidos de datos para clasificarlos. Y luego está el aprendizaje por refuerzo, que está basado básicamente en un método, pues como aprendemos básicamente nosotros, los humanos. Está basado en el método de error,
recompensa. Si lo hacemos algo bien, pues recibimos una recompensa, cuando nos equivocamos, pues no la recibimos, ¿no? Este agente, esta maquinita, este sistema que hay aquí, lo que hace es procesar esa información y aprende de qué acciones o qué datos son los mejores en función de lo que nos han propuesto. De alguna manera, yo creo que, por ejemplo, ChatGPT responde... Me saluda de vez en cuando. Yo creo que ChatGPT aprende de esta manera. Es decir, cuando él te ofrece una respuesta, ¿vale? Te da una determinada respuesta y tú le dices, pues me vale o no me vale, la va modificando. Entonces, con todas las modificaciones que nosotros le podemos plantear y las validaciones que nosotros le hacemos, él va aprendiendo y está mejorando la respuesta que da finalmente. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Dando de vuelta, tú que has estado trabajando en marketing de hoteles, Sí. todo el proceso de revenue management. Sí. Esto es, vamos, Es un maquinón. Están todos los hoteles en va a esto. reducir los costes, una barbaridad de todas. No, los costes y le va a generar... Y le va a mejorar una fiabilidad mucho mayor todavía. Sí, mira. Los procesos actuales, ¿no? Te he Pues- dicho a los hoteles, pero cualquiera que tenga un negocio. No, pero puede ser los hoteles es un buenísimo ejemplo de cómo se puede aplicar esto. Es que están todos los hoteles en esto ahora mismo. Mira, nosotros estamos trabajando ahora mismo para una cadena hotelera muy chiquitita que tiene hoteles en Menorca y en Canarias ahora mismo, y nos han pedido trabajar sobre esto, en que nosotros seamos capaces de gestionar los precios con toda una base de información por detrás, que no, a lo mejor no, es que no se limita solamente al histórico de precios y al histórico de reservas que tienes, ni tan siquiera al de la competencia, sino a otros muchos factores, ¿vale? Imaginaros, por ejemplo... Efectivamente. Que saben las predicciones meteorológicas. Estamos trabajando en un concepto que es la demanda no obvia, Claro. ¿vale? Y es... ponemos en el caso de... Menorca, ¿vale? Menorca es un destino muy estacional, porque en realidad tiene 3 meses, digamos, buenos de climatología, que son entre mediados de junio... 15 de junio, 15 de septiembre. 15 de septiembre. El típico, el gordo, porque no tiene más, porque luego estar allí... No hay aviones. Primero, no hay aviones. Segundo, la climatología, la humedad que hay en la isla durante el resto del año es dura, y a poco que haga frío, vivir allí no es fácil. Entonces, pero claro, ¿a qué nos referimos con demanda no obvia y cómo la podemos conectar? Precisamente con lo que está diciendo Eduardo, con meteorología. Si yo soy capaz de, teniendo en cuenta la capacidad de que haya un avión que te pueda llevar en un momento determinado a la isla, ¿no? Que eso es fundamental. Si no tienes medios como para llegar a la isla, fastidiado. Pero también te puedo decir la saturación que tienen los aviones que están destinados a Menorca, porque tienen información. Efectivamente. De movimientos de los aeropuertos. Efectivamente. De la demanda de compra de billetes. Efectivamente. Y vas a ser capaz de predecir incluso el coste, no del hotel, sino del viaje, de cuánto le va a salir al cliente, ¿vale? Porque sumas lo que tú dices, oye, sé que están muy saturados los aviones, el precio del billete va a ser alto, si no lo están, a lo mejor le sale más barato, y vas a empezar con ese tipo a jugar con ese tipo de variables. Pero imagínate que tú eres capaz de... Igual no es el mejor momento para hablar de esto, pero eres capaz de saber que dentro de 2 semanas va a hacer un tiempo espectacular en pleno mes de octubre, ¿vale? Y tú tienes identificados una serie de destinos que podrían ser susceptibles de yo coger y mandar una campaña a ese público y levantar una demanda que en principio no tenías y que te la desencadena la climatología. Y en función de eso, además, poder jugar con los precios. El revenue management, para los que no trabajáis o no habéis trabajado en el sector hotelero o no lo conocéis, está basado sobre todo en histórico, de precios, de reservas, con precios de la competencia, pero poco más. Entonces, los precios se ponían en función de esos históricos y demás. Aquí se van a empezar a mezclar otra serie de variables que no tienen por qué tener que ver directamente con el hotel ni con el establecimiento, y vamos a ser capaces de levantar, como decimos, algo que llamamos la demanda no obvia.
y provocar esa demanda de alguna manera para que en temporadas bajas o en temporadas de menor ocupación puedas llevar gente al hotel. Y todo esto se hace a través de inteligencia artificial y, como dice Eduardo, pues aplicado a precios. Pero el propio destino puede generar esa promoción en un momento determinado. Sí, lo que pasa es que para mí eso es una parte más compleja, porque, y tú lo sabes, Eduardo, que has trabajado en ello, el hecho de que una persona termine en un hotel tiene como distintas capas. Y una de ellas es el destino. Si el destino no está bien promocionado, no está bien situado, no está tal, lo primero que tienes que trabajar es el destino, porque difícilmente te vas a ir a un hotel si no. A ver, puede ocurrir, pero juegan otras variables. Se juega la variable del hotel, pero juega también la variable del destino, del precio, la accesibilidad a ese destino, juegan muchas variables. Pero el sector hotelero sí es un sector que se está moviendo mucho ahora mismo. De hecho, yo creo que es lo que donde más impacto va a tener ahora mismo la inteligencia artificial en precios y en todo lo que tiene que ver con marketing. Porque a partir del precio o la detección de una demanda, tú tienes que activar una serie de canales y tienes que activar marketing. Pero todo está basado en la detección de esa demanda y de provocar esa demanda de alguna manera. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Nada? ¿No? Para ser viernes por la tarde estáis aguantando muy bien el tirón, incluso Ramón, que sé que se ha comido una paella y venía doblado el hombre, pues ahí está. Está bien, está bien. Vale, otro concepto, los lenguajes de procesamiento del lenguaje, perdón, los sistemas de procesamiento del lenguaje natural, que es una tecnología de Machine Learning que permite a las máquinas interpretar el lenguaje humano. No solamente interpretarlo, sino que lo puede manipular o gestionar o tratar y ofrecer un resultado similar al de una conversación o al de un tratamiento de una persona. Ejemplos conocemos muchos, pues como asistentes como Siri o Alexa o el traductor de Google, ¿no? Es como darle a una computadora pues un diccionario para que pueda hablar contigo. De ahí mi comentario el otro día de que creo que la manera de relacionarnos, pues por ejemplo con el ordenador, va a ser cada vez más a través de la voz y un poquito menos a través de la escritura. Esto va a tardar porque no es inmediato, pero creo que la manera de relacionarnos con las máquinas va a variar hacia el audio. ¿Vale? Otra pregunta. Sí. Ahora, Eduardo, hoy está, bueno, hoy el resto de la semana, pero hoy activado el viernes. estás especialmente despierto. Dime. Es que se nos ha planteado un tema que es que para mejorar la accesibilidad universal en los folletos y en la información que se da a personas con determinadas Grupos, discapacidades o mermas que pueda tener respecto a otras personas, a la hora de comprensión hay un formato que se llama lectura fácil, que es que tú cambias tu texto, tienes que adaptarlo a personas pues, que no tienen o el nivel cultural o el nivel técnico o la capacidad de interpretación o que son personas mayores que... ¿En un soporte concreto, Eduardo? Físico. Físico. Un folleto turístico. Folleto turístico. Hay que hacerlo, para hacerlo accesible hay que pasarlo a lectura fácil. Vale. Con lo cual no es solamente el cambio del formato de letra y el tamaño y las imágenes que tengan sus contrastes, sino la sintaxis también. Esto entiendo que lo hace. Sí, De forma claro. automática casi Claro. inmediata, ¿eh? Sí, sí. Sí, si tú... O sea, es que Claro, date cuenta que esto aplicado... del coste que tenía mandarlo a un sitio para hacerlo, digo yo... No, esto... Seguro que hay incluso alguna aplicación que ya te lo hace. Estoy seguro de que hay alguna aplicación que te lo traduce a ese, ¿cómo lo has llamado? Lectura fácil. Formato fácil. Formato fácil. Estoy seguro que ya lo hay. Es cuestión de que lo busques. Y luego ya lo conectas todo con Make y a correr. al tío en braille. Eso. No, daros cuenta que, por ejemplo, la cantidad de aplicaciones que... Yo he puesto aquí algunos, pero hace poco nos presentamos también a un concurso del Museo Guggenheim en Madrid, ¿vale? Porque querían introducir la inteligencia artificial y querían desarrollar la inteligencia artificial dentro del museo. No ganamos el concurso, ¿vale? Pero, ¿de qué te ríes?
A mí no me hace ninguna gracia cuando alguno de vosotros, más de uno habéis estado en un concurso y no hace ninguna gracia que te llegue el correíto diciéndote que no has sido tú. Dice, ¿puedes ponerme el dossier que te he mandado? Sí, porque muchas veces ya sabemos cómo funcionan las cosas. Entonces, lo que planteamos, y hay una aplicación muy sencilla, porque claro, cuando ha habido, yo creo que ahora mismo, justo ahora, yo creo que menos, pero había muy poco en el que cuando hablabas, por ejemplo, de museos o de entidades de este tipo, enseguida, cuando hablabas de inteligencia artificial, terminabas en canales digitales y en crear una experiencia, intentar llevar la experiencia del museo a canales digitales y hacer algo como muy virtual y realidades virtuales y todas estas cosas. Yo creo que no se trata de esto, se trata de que la experiencia del museo haya este componente de inteligencia artificial. Y os pongo un ejemplo. Imaginad que en vez de tener el cuadro y un cartelito y con suerte pues una explicación del cuadro al lado, lo que tienes es un bot, tienes un sistema con el que tú puedes charlar con el autor del cuadro y tú tienes información de la época en la que se pintó, las circunstancias del pintor cuando pintó el cuadro, de la vida del pintor, etcétera, etcétera. La manera de ver un cuadro es completamente distinta. Y, a ver, y no se trata tampoco de que estés hablando o que haya una cola, ¿no?, para hablar con el bot, no. Yo me imagino que vayas con los casquitos y tú le vayas haciendo preguntas, sea más interactivo, porque los casquitos son unidireccionales. O sea, a ti te llega la información y está pregrabada. Pero imaginaros que tú le puedes hacer una determinada pregunta al bot que tienes al lado del cuadro. Te enriquece muchísimo, por ejemplo, la experiencia de ver un cuadro en el museo, ¿vale? Y pensar la infinidad, por supuesto, lo que puede suponer para gente, como dice Eduardo, con gente con discapacidad, gente con problemas de visión o problemas de oído o problemas de problemas cognitivos, el que sea, ¿no? Como lo que puede suponer para ellos el poder tener un acceso a alguien que les explique lo que ellos realmente quieren entender del cuadro, de un determinado punto del cuadro, ¿no? Comparad eso con tener el cuadro y simplemente pues, contemplarlo con la información que tú tienes y enriquecida, si queréis, con un audiolibro. La experiencia yo creo que te cambia por completo. Yo tendría que ponerlo, adáptame la información a niños de 12 años para entender las cosas en el museo. Depende, bueno, entended lo que quiero decir. Esto tiene múltiples aplicaciones. A mí esto creo que es uno de los grandes avances, todo lo que tiene que ver con el procesamiento del lenguaje natural, porque permite hacer accesible muchas cosas que antes no eran y cambia por completo la experiencia. Vale, ¿cómo funciona? Básicamente lo que hace es, cogen el texto, que les puede, insisto, puede entrarles en distintos formatos, tanto de audio como de escrito, etcétera, lo divide en partes más pequeñas, es como si hiciera un análisis sintáctico. ¿Os acordáis en el cole cuando tenías que hacer un análisis sintáctico tenías que identificar lo que era un nombre, lo que era un verbo, lo que era el adjetivo, etcétera, etcétera? Pues esto, algo parecido. Analiza la gramática y las estructuras de las oraciones, enriquece esa frase con el contexto en el que se la estás dando y te devuelve, pues, de la misma manera, analiza esa información que tiene por detrás y te devuelve una respuesta en el mismo lenguaje en el que tú le estás hablando, ¿vale? Básicamente. Vale, ¿qué retos o qué desafíos o qué tiene por delante, ¿no?, el procesamiento del lenguaje natural? Pues, por ejemplo, entender el sarcasmo y el humor. Dime, Carlos. En ChatGPT hay una cosa que detectado, pone estoy actualizando tu memoria o algo así, ¿no? Sí. Eso significa que él va, digamos, entendiendo, aparte de su base de datos general, tiene la mía particular del tipo de... Sí. Por ejemplo, yo el otro día... Te conecta a todas las conversaciones que tú has tenido anteriormente y va aprendiendo de tu contexto. Vale. ¿Está haciendo eso? O sea, Sí. en el Sí. momento que yo entro con un registro de un usuario. Sí, sí. Lo cual no quiere decir que esa información que tú le estás dando aporte también
al modelo general, digamos, al aprendizaje general. Retos del procesamiento del lenguaje natural, el sarcasmo y el humor. ¿Quién ha visto Interestelar? Unos cuantos. Cuando Matthew McConaughey le dice a... no me acuerdo cuál era el nombre de la máquina, y le regula el modo de sarcasmo, ¿no? Porque la máquina le responde y le habla y es capaz de regularle el 70-80% de la ironía, ¿no? del sarcasmo. Es una película, por cierto, 10 años de la película y creo que, no sé si está todavía la han reestrenado en cines en formato IMAX, en formato grande para quien quiera ir a verla. A mí es una película que me gusta mucho. Manejar diferentes acentos y dialectos. Esto en parte ya lo hace, en parte, pero queda mucho también por trabajar. Comprender contextos culturales, más allá del lenguaje, interpretar las emociones, ¿no? Bueno, tiene muchísimas aplicaciones, como estamos diciendo. De esto ya hemos hablado y vais a ver muchas similitudes con cosas que ya hemos visto en clase. ¿Cómo ayuda la inteligencia artificial? Pues evidentemente nunca descansa, puede manejar miles de clientes al mismo tiempo, recuerda absolutamente todo sobre cada cliente y puede predecir comportamientos. ¿Vale? No me voy a extender mucho aquí. Es casi la definición de una madre, Sí, no descansa nunca, efectivamente. Recuerda todo. Hay un poco de micromachismo ahí, porque hay padres que tampoco hemos dormido mucho, pero bueno. Ya. Vale, chatbot. ¿Qué son los chatbots? Pues son programas que evidentemente simulan conversaciones con personas. Hay chatbots básicos, que esto ya también lo hemos comentado, que son aquellos que responden a mensajes ya predefinidos y funcionan como una especie de menú. Si le pido A, me responde B, ¿no? Siempre. Y solo entienden palabras clave concretas. A diferencia de estos, están los chatbots inteligentes que funcionan con Machine Learning y con procesamiento de lenguaje natural, que entienden el lenguaje natural, aprenden de conversaciones anteriores y pueden mantener diálogos más naturales. Por ejemplo, Vapi, que fue lo que utilizó Ángel el otro día para montar este motor de reservas para la barbería o para la peluquería. Los asistentes virtuales son programas inteligentes que actúan como ayudantes personales digitales, están más avanzados que los chatbots simples porque pueden entender y mantener conversaciones, ¿no? Pues son los típicos Siri o Alexa o tal, que además pueden estar conectados o tienen integraciones con otras aplicaciones, ¿no? Pues desde tu calendario a Spotify o múltiples aplicaciones. La personalización, ¿vale? Tampoco me voy a extender aquí mucho, ya sabemos todos de qué estamos hablando. Aquí es simplemente que conectéis lo que hemos hablado de marketing con la inteligencia artificial, de cómo funciona por detrás este motor de recomendación o este motor de personalización para ofrecerte exactamente lo que tú estás necesitando. No es que lo necesites, ¿no? Pero que te contextualiza un determinado producto, un determinado servicio, porque ya ha aprendido de ti. Análisis predictivo, también hemos hablado de esto. Utilizamos datos históricos y algoritmos para predecir comportamientos futuros, en este caso de clientes y tendencias del mercado. Básicamente lo que hace es convertir datos del pasado y hacer una predicción. Esto que estábamos hablando de los precios, tienes un histórico y eres capaz de predecir, pero si además le metes otras variables que tienen que ver o que pueden impactar en ese precio, el resultado puede ser muy interesante. En el caso de los hoteles, por ejemplo, ya no solamente que puedas cubrir zonas valle de reservas o de clientes, sino que puedas sacarle incluso mayor partido en épocas de mayor saturación, ¿vale? Porque puedes poner precios más elevados porque tienes mucha demanda, ¿vale? Entonces, te optimiza mucho la capacidad de generar mayor margen, en este caso de las habitaciones.
vale, sobre todo que te permite tomar decisiones basadas en datos y no en la intuición. Los componentes, una vez más, los datos que tengo, los algoritmos que funcionan sobre estos datos y los modelos de inteligencia artificial. Herramientas, pues tenéis unas cuantas, Tableau, que es de Salesforce, Power BI, etcétera, etcétera. Y por último, la inteligencia artificial aplicada o aplaciada a la automatización de contenidos, que por supuesto ya la conocéis. Os he incluido algunas herramientas más para que nos salgamos un poco, si queréis, del ChatGPT, pero tenéis un Jasper o tenéis un Copy que te ayudan con cosas muy concretas de la creación de contenidos. Y en cuanto al contenido visual, pues tienes desde un Canva a DALL-E, que está integrado en ChatGPT, a Midjourney o a Lament 5, que son vídeos automáticos. Son algunos ejemplos porque ahora mismo están saliendo herramientas como verdaderas setas. ¿Vale? ¿El Canva se considera entonces? Sí, sí, porque tiene inteligencia por detrás. ¿Vale? Y hasta aquí, 1 horita y pico. No. ¿Cuándo estará colgado esto? Yo lo voy a pasar, si no hoy, mañana, y supongo que Virginie no está por aquí, pero la semana que viene. No, de estas no. No lo he entregado. O sea, a no ser que hayan hecho alguna integración con Make, de coger esto y llevárselo a su repositorio, difícil. Si fuera solamente de Ángel. Vale, y hasta aquí, chicos. Un placer. Un placer estar con vosotros. Estos 2 módulos. El siguiente, que creo que es la semana que viene, el de inteligencia artificial, no lo voy a dar yo, ¿vale? Tranquilos, no protestéis. No protestéis. Pero dicho esto, que ha sido un placer veros por aquí. Me ha encantado, de verdad, como grupo, para daros formación y espero, pues eso, que veros pronto y me tenéis en LinkedIn para lo que necesitéis. ¿Vale? Muchas gracias. A vosotros. Gracias.